Muy bien, pues tenemos aquí el privilegio de tener con nosotros al profesor José Virgilio García Trabajo en el podcast de Bodivilla o La Tertulia. Y sin más dilación, voy a formular la primera pregunta y es cómo de estudiar clásicas en Oviedo, Virgilio pasó a convertirse en uno de los grandes especialistas en la lingüística indoeuropea, especialmente en el hitita. Bueno, muchas gracias, Aleix. Eh, Mi trayectoria, pues, es similar a la de otros indoeuropeístas españoles aquí. Aquí en España no tenemos la carrera, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, ¿no? No tenemos la carrera de lingüística indoeuropea. Entonces, para acercarse a esa especialidad, pues en principio es a través de la filología clásica, ¿no? Que es donde está la asignatura inserta en el plan. Hace muchos años estaba también en filología inglesa, en filología eslava, pero bueno, ha ido perdiendo espacios, ¿no? Entonces, en mi caso, pues nada, en los últimos cursos de la carrera me interesé mucho por las asignaturas de indoeuropeo, porque allí teníamos un buen profesor que era especialista en sánscrito, el profesor Martín Sevilla, y nada, me interesó muchísimo y ya pues empecé, pues eso, desde los dos últimos cursos de la carrera, pues a hacer todo lo que podía en relación con ello. Y entre esas actividades, pues fue ir a Salamanca, que organizaban siempre allí unos seminarios muy interesantes de indoeuropeo, traían a grandes especialistas, allí conocí a Semereñi, a Rüdiger Schmidt y a Johann Tischler. Johann Tischler era de aquella uno de los principales especialistas en hitita y nos dio allí un curso de iniciación al hitita. Entonces, claro, dije, no, yo tengo que ir, yo fui para allá y allí fue donde empecé a aprender hitita en Salamanca y después, no fue inmediatamente, pero después cuando ya empecé pues a pensar en qué podía hacer la tesis doctoral, que yo tenía claro que iba a ser de indoeuropeo, pues claro, dije, "Pero ¿por qué no algo de hitita, no?". Entonces fui allí, cuando conseguí la beca de investigación, fui a ver a Tischler y nada, preguntarle, bueno, que si le parecería bien dirigirme la tesis, ¿no? De hitita y tal. Y claro, ante mi sorpresa, el hombre estuvo muy, muy de acuerdo porque yo pensaba que me diría, bueno, pero este señor que viene de España, que allí no hay apenas indoeuropeo, pues ¿qué va a hacer una tesis de indoeuropeo? Bueno, pues nada, pues el hombre tan afable y muy, muy, muy interesado y muy cordial, y me acogió como alumno para ser su pupilo de tesis doctoral, es decir, para ser mi director de tesis doctoral. Y entonces, bueno, en combinación con la beca de investigación, claro, esto también hay que decirlo, no basta tener interés, hay que tener también un poco de, pues eso, que te vayan acompañando las oportunidades académicas, ¿no? En aquel entonces era complicado, yo no la saqué a la primera, la saqué a la segunda, la beca de investigación, estas que se llamaban FPI, creo que se siguen llamando así, FPI, pero bueno, en aquel entonces eran de 4 años, ¿no? Y nada, empecé a hacer la tesis con Martín Sevilla. Perdón, bueno, Martín Sevilla era el tutor, ¿no? Era el profesor de indoeuropeo en Oviedo. Y empecé a hacer la tesis bajo la dirección de Johann Tischler, que era entonces era profesor en Gießen, todavía no era catedrático, y después él sacó la cátedra de indoeuropeo en Dresde, y cuando él sacó la cátedra en Dresde, pues fue cuando allí los catedráticos pues tienen pues un puesto, dos puestos, depende del tipo de contrato que tengan, que pueden ofrecer un contrato de ayudante, ¿no? Entonces él me ofreció allí la plaza de ayudante. Claro, yo era algo que para mí era, casi no me lo creía. Bueno, pero ¿qué hago yo? Pero si apenas hablo alemán y tal. Bueno, bueno, pues nada. Allá me fui de ayudante de Tischler y poco a poco, pues claro, al principio era un desastre, yo ni hablaba bien alemán ni nada, y poco a poco, pues nada, dar las clases, por ejemplo, las clases de introducción al hitita, perdón, al sánscrito, y entonces pues eso, y como podía, preparándolas y todo en alemán, claro, ¿no? O sea, la cosa fue un poco dura al principio, porque la primera vez que me encargué yo de un curso completo, bueno, allí era por semestres ya, ¿no? Pues claro, tenía que dar la clase en alemán y dar la clase de introducción al sánscrito en alemán, y aquello fueron unos comienzos difíciles, ¿no? Entonces luego, bueno, a partir de aquello acabé la tesis y allí continué de ayudante hasta que por fin pues salió una plaza, que tampoco, también fue un poco una carambola. Salió una plaza de indoeuropeo de ayudante, pero además a tiempo parcial, muy, muy cutre era la plaza.
en Santiago y después de haber estado allí trabajando pues 5 años, ¿no? En Dresde, pues eso, saqué la plaza de ayudante, pero era a tiempo parcial, ayudante de indoeuropeo en Santiago. Entonces en Santiago pues ya me reinserté en el sistema español, ¿no? Uno, claro, teniendo esas experiencias, pues ve las diferencias enormes que hay entre un planteamiento académico y otro, ¿no? De eso te quería preguntar, Y, de hecho era una de las preguntas. Si pudieras, primero, como estudiante, ¿cómo fue cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Alemania, ingresar en el mundo académico alemán, al más alto nivel, digamos, a nivel de doctorado, y luego la docencia, y cuáles crees que son las grandes diferencias, o al menos lo eran en aquel momento, entre el ambiente académico alemán y el español? pues yo cuando empecé en Dresde, bueno, yo había ido antes de becario, ¿no? De becario de investigación teníamos una oportunidad, pues eran como 3 meses al año que se podía, yo me iba más tiempo, yo me iba 6 meses y podía, bueno, y entonces iba primero a Gießen y allí pues asistí a las clases, o sea, allí cuando era becario de investigación en España, allí bueno, me metí pues como cualquier alumno a hacer todos los cursos que podía de lingüística indoeuropea, del plan de estudios. Ya como dije al principio, pues aquí no hay, pero allí sí, allí hay una carrera que se llama así, ¿no? Lingüística histórico-comparativa o lingüística indoeuropea, y allí hice pues una serie de cursos, de semestres, ¿no? En Alemania, y claro estás allí pues un poco, claro, al principio completamente acomplejado, ¿no? Porque ves alumnos que son gente que ya tiene una preparación, que saben un montón de cosas, y entonces, claro, llega uno de hacer la carrera de clásicas en España y piensas que ya has hecho una carrera y en realidad allí estás, pues que eres el más novato de todos, cuando estás entre alumnos de indoeuropeo y, claro. Pues eso, todo el mundo pues con sus preguntas, porque eso es una gran diferencia, ¿no? Entre el planteamiento que suelen tener los alumnos aquí, que son poco participativos, y allí no, es continuamente un tipo de clases que le llaman seminario, y es completamente, pues como si fuera continuamente diálogos y conversaciones en grupo, ¿no? Entre el profesor y los que están allí de alumnos. Incluso una vez me llamó muchísimo la atención como no había un docente que explicara el nórdico antiguo, ¿no? Pues cogieron una serie de alumnos y se lo prepararon entre ellos. Entonces, ellos se prepararon su propia clase, ¿no? Sin profesor de nórdico antiguo, de la lengua de los vikingos, ¿no? Y entonces se reunían allí cada un par de veces a la semana y se hacían su seminario de nórdico antiguo, pero que no tenían profesor. Sí, sí, sí. Entonces había una serie de cosas que a mí me dejaban muy flipado. Y además estaba allí toda la biblioteca estaba toda junta, ¿no? En un seminario. Luego, cuando desapareció allí la lingüística indoeuropea, pues ya se la llevaron a la Biblioteca General y quedó todo un poco diluido. Pero en aquella época todavía estaba allí el Seminario de Lingüística Indoeuropea, y además era un seminario muy prestigioso. Allí había estado de catedrático Bartolomé, no sé si te suena, era uno de los principales iranistas, ¿no? Que fue el autor de ese tocho, del Altiranisches Wörterbuch, ¿no? El diccionario del iranio antiguo. Y había estado allí y había una galería de retratos de antiguos Le tenemos directores presente de... aquí entre nosotros, le tenemos presente aquí Aquí lo tiene a Gonzalo de Lara. Míralo, antemano, ahí lo tienes, no ahí lo lo pierde tienes. Pues nunca. este señor Bartolomé fue catedrático allí, en Gießen. O sea, nos Y acompaña aquí nada, en la reunión. sí, señor. Bueno, esa es una edición más bien modernilla, pero bueno. Claro, Pero la que bueno, se ha sigue podido, pues. estando, sigue siendo un diccionario insustituible, no se ha hecho otro mejor. No, no, y es antiguo porque esto es antes de Sí, 1904, o sea, antes de la Primera sí, Guerra sí. Mundial. No, no, esto es una obra de estas clásicas, ¿no? Como, pues eso, como el diccionario sánscrito de San Petersburgo, ¿sabes? Esos 7 tomos que hicieron los alemanes allí en San Petersburgo, y luego llegó Monier Williams, ¿no? Que es el más famoso, y resulta que Monier Williams lo copió de ahí. El más listo de la clase. Sí, sí. Claro, esto a lo mejor no les gusta nada a los ingleses que se diga, ¿no? Porque es el que más vendía y tal. Claro, como estaba en inglés y venía todo con la transcripción, y entonces era más cómodo de usar. Sí, Y los entonces alemanes siempre te... pero es una copia descarada del de San Petersburgo, Böttling-Roth. Y entonces, incluso las erratas las copiaba Bonnier Williams, ¿no? Entonces los alemanes se enfadaban. Este tío, ¿qué nos está haciendo? Está copiando hasta las erratas.
Pero claro, se mordían las uñas porque el tío vendía mucho más. El primero estaba en inglés, segundo estaba con la transcripción, porque el del San Petersburgo está solo el de Banagher y directamente te pasa de Banagher al alemán. Y entonces, claro, eso es un hándicap grande para que se pueda vender mucho. Aparte que estaba en 7 tomos ahí, bueno, bueno. Y nada, que yo, claro, fue un gran shock, ¿no? Para uno que viene de España, pues encontrarse con que esta asignatura, que claro, desde el punto de vista de uno que hace clásicas, no es más que una asignatura, alguna otra cosa optativa que tuvimos ahí, un poco de sánscrito y tal, pero nada. Y llegas allí y es toda una carrera de todas las cosas que te interesan, ¿no? Entonces, claro, se te ponen los dientes larguísimos, decir, pues esto es tremendo, esto es increíble, y un complejo enorme que te entra, claro, dices, yo tenía que hacer ahora aquí en realidad otra carrera, ¿no? Y luego te das cuenta de que en realidad pues tienes también un bagaje que te ayuda mucho a ir cogiendo el nivel que tenían ellos, ¿no? Porque la carrera de filología clásica en España es una mezcla de lingüística y filología. Entonces tiene una carga lingüística muy fuerte, ¿no? Se aprende mucho de lingüística histórica del griego y del latín, y eso es también básicamente pues resultado de la investigación en la comparatística, en la lingüística indoeuropea, ¿no? Entonces, pues sí, al final tampoco es tan terrible. La distancia que yo tenía de preparación académica con lo que teóricamente pues hay allí, los alumnos tienen allí. Y de hecho, bueno, el hecho de que el propio Tischler me propusiera, ¿no? Para ser su ayudante, pues claro, eso me confirmó que el hombre me apreciaba, porque me acuerdo que a veces me preguntaba cosas de la lingüística histórica del griego que él no controlaba específicamente, porque él no había hecho clásicas. Él había estudiado griego, pero no al nivel que nosotros estudiamos en clásicas. Y entonces, pues eso, por ejemplo, cositas como los aoristos sigmáticos donde no hay sigma, ¿no? Que parece una fantasmada, ¿no? M y nada, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esto un aoristo sigmático? ¿Dónde está la sigma? Entonces, claro, ya se lo explicaba yo y tal, porque a él, bueno, él lo tuvo que saber, pero se lo había olvidado, ¿no? Entonces hay una sigma que desaparece y entonces hay un alargamiento compensatorio y tal. Y, sí, claro, claro. Bueno, y entonces el hombre me apreciaba mucho y entonces, pues sí, pues la muestra, o digamos, la prueba de que me apreciaba mucho, pues fue precisamente eso, que me escogió a mí para ser su ayudante, ¿no? Allí las plazas de ayudante dependen del nombramiento, hay un concurso público, ¿no? Pero el tribunal es él, ¿no? Los catedráticos en Alemania tienen mucho más poder que bueno, es un poco lo que pasaba antes en España, pero ahora ya no. Pero bueno, las cátedras allí son unidades administrativas, ¿no? Si tiene bastante presupuesto, pues tiene dos ayudantes o más. Él tenía uno y nada, y me escogió a mí. Para mí fue una grata sorpresa. Yo todavía no había acabado la tesis, la acabé al año siguiente, sí, al año 96. Fue cuando yo leí la tesis, Te puedo bajo preguntar, su Virgilio, dirección. de qué edades estamos hablando cuando llegaste a Alemania? ¿Qué edad tenías después de la carrera? Más o menos, 20 y pico. Pues el 96 fue cuando cumplí 30, ¿no? Yo llegué allí con 28, Ujú. el 94. ¿Habías hecho la tesina en España o directamente pasaste a hacer Sí, todo? sí, en España había hecho lo que se llamaba el trabajo, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba. Sí, la tesina de fin de carrera. Ujú. Sí, con Martín Sevilla lo había hecho, ¿no? Sobre el Rig Veda. Sobre el Rig Veda. Una cosa pues muy básica, pero bueno, era un requisito pues para que pudieras seguir la carrera investigadora pues, con la beca de investigación y tal. De hecho, yo hice la tesina en un verano, cuando normalmente había, pues eso, un año más, ¿no? Y yo lo quise acelerar y la verdad es que me salió muy bien. Bueno, me pasé un verano entero haciéndola porque quería tenerla como mérito para pedir la beca de investigación. Y luego resulta que a pesar de eso no me la dieron el primer año. Pero bueno, me la dieron al segundo año, y entonces ya me pude dedicar full time a la tesis doctoral. Y estamos hablando, pues eso, después de acabar la carrera, que yo acabé la carrera en el 89, pues tuve la beca de investigación a partir del 91. Tuve también una interrupción por lo de la prestación social sustitutoria y eso, antes de acabar la beca de investigación,
fue cuando tuve la plaza de ayudante, que fue a partir de marzo no, de abril, que es donde empieza el semestre de verano, ¿no? Abril del 95. Y yo leí la tesis en Oviedo, aunque yo estaba trabajando ya en Alemania, yo defendí la tesis en Oviedo en octubre del 96, el año que cumplía 30 años. Que ahora hay mucha gente que quiere ir muy rápido, pero aquí estamos hablando de una persona que, bueno, que se tomó su tiempo, porque todos estos Bueno, estudios yo creo que, bueno, requieren toda una vida, como hemos comentado antes, ¿no? Si te sí, puedo son preguntar estudios. un poco más concretamente, y luego ya dejo paso a Gonzalo, sobre el tema de la tesis doctoral. Para los legos, Sí. para los que no conocen muy bien el mundo de Litita, obviamente no se puede resumir en 10 minutos, pero ¿de qué trata tu tesis? ¿Cuál es el problema que intentaste resolver o explicar? ¿Y cómo surgió la idea de la tesis? Sí, yo lo que quería era hacer una tesis de ITITA, pero claro, sin más, no tenía más idea, porque yo, como te comenté, había empezado a estudiar ITITA en ese curso intensivo de Schiller en Salamanca, pero la idea de hacer la tesis vino después, ¿no? Cuando tuve la beca de investigación y le comenté a Tischler, bueno, pues nada, que yo quería hacer una tesis. Claro, él sabía que mi formación era básicamente de filólogo clásico y entonces pues tuvo la idea, yo creo que acertada, de decir, bueno, vale más hacer una tesis de tipo filológico que lingüístico, porque allí lo tienen bastante separado, ¿no? Que es una de las cosas que llama mucho la atención al que viene de España, que es clásicas híbrida, ¿no? Que tenemos lingüística y filología. Y en cambio, los filólogos clásicos en Alemania en general no les interesa nada la lingüística. Es una cosa que a mí me dejó bastante flipado. Resulta que no les interesa en general, ¿eh? Porque los hay que sí, pero muy pocos. No les interesa la etimología, no les interesa las evoluciones fonéticas, la comparación, no les interesa traducir bien, les interesa entender textos, les interesa la filosofía antigua, la crítica textual, retroversión, es decir, ser capaces de escribir en griego y en latín, incluso hablar, ¿no? Los hay que te hablan en griego clásico, por ejemplo, mi compañero de despacho, que era el catedrático de griego, pues a veces me hablaba en griego, ¿no? A mí me daba rabia porque yo lo entendía, pero no era capaz de contestarle bien, como manda Aristóteles, pero no era capaz, no era capaz. Pues bueno, el tema de la tesis fue un poco un compromiso entre la preparación que yo tenía y lo que él me podría asesorar con mayor solvencia, que era pues el conocimiento de los textos y tita. Entonces, la idea era hacer una tesis de tipo filológico, edición de textos. Entonces había una serie de textos que estaban en una colección que se llama ANET, que es Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, que se editó un tomo hacia los años 50. Y entonces ahí se recopilaban textos de muchas culturas del Oriente Medio, Sumeria, textos sumerios, textos acadios, textos de cananeos, ¿no? Fenicios, etcétera, ¿no? Y entre ellos había una selección de textos hititas y era muy citada, pero claro, era citada solo en la traducción que había hecho Goetze. Entonces era un caso muy curioso de textos que estaban disponibles solo en traducción, en inglés, pero muchos de ellos no estaba disponible la edición del texto. Había algunos que sí, pero muchos otros no. Incluso en 4 de ellos, me acuerdo, no había ninguna edición. O sea, no se había hecho nunca una edición. Entonces, en la tesis mía, yo me enfrenté a una serie de textos muy desiguales. Algunos estaban ya muy bien conocidos, yo de todas maneras los incluí en el trabajo. Y luego otros tenían una edición muy mala, no se había hecho una edición reciente hacía mucho tiempo y otros pocos ni siquiera se había hecho nunca una edición, ¿no? Entonces tenía que manejar pues, los originales con las copias o las fotografías. Fotografías de aquella eran muy poco accesibles, ¿no? Básicamente el material con el que yo trabajé fueron las autografías, que son las ediciones de los dibujos que se hacían muy exactos de las tablillas. Pues claro, yo había estudiado ya un poco de lectura del cuneiforme, pero me tuve que poner las pilas rápidamente a aprender a leer el cuneiforme cuanto antes, ¿no? Porque no es solo leerlo, sino ser capaz luego de hacer la comparación para hacer el aparato crítico y tal, ¿no? Una edición crítica que comprende, pues eso, en cada texto, ¿no? Cada clasificación que hay, que es el catálogo de textos y titas, ¿no? Que tiene un número
Y ahí se van metiendo pues todas las copias que van saliendo que se corresponden con el contenido de ese número de catálogo, ¿no? Y entonces incluí, no me acuerdo ahora qué cantidad de textos, pero eran más de 30 textos, algunos muy largos, otros más breves. Y entonces la tesis fue un trabajo filológico, básicamente, ¿no? Un trabajo de edición de textos, editar bien el texto hitita con su aparato crítico, ¿no? Algo que lleva, bueno, es lo que más tiempo lleva hacer un aparato crítico, porque tienes que cotejar todas las variantes, te dejas ahí las pestañas. Yo creo que en aquella época me aumentaron las dioptrías más que nunca, porque claro, a veces tenía unas copias de ortografías bastante malas y no había manera. En aquella época no había ediciones digitales, Claro. entonces tenías que manejar pues con copias y Aquí estamos hablando fotografías algunas. para la gente que no tiene ningún conocimiento de la literatura hitita antigua, estamos hablando de textos Sí, grabados en en general, tablillas. estos textos son incisiones de un estilete que tiene una forma de cuña, ¿no? Por eso se llama escritura cuneiforme. Entonces deja una huella muy característica. Algunos signos son largos, otros son simplemente deja una especie de triangulillo o de estrella de tres puntas, ¿no? Son las dos formas básicas. Y entonces la combinación de los signos pues forma un silabograma o un logograma, ¿no? El tipo de escritura cuneiforme es compleja, ¿no? Esto lo heredaron los hititas de Mesopotamia. Y entonces a partir de principios del siglo XX se descubrió el archivo allí en Hattusha, ¿no? En la Anatolia Central, más o menos 150 kilómetros al este de Ankara, ¿no? Es donde está el Hattusha, que es la capital de los hititas. Entonces allí aparecieron muchísimas tablillas, ¿no? Al principio no se sabía, claro, al estar en cuneiforme, pues se pensó que sería pues alguna lengua en relación con las demás lenguas que estaban en cuneiforme, que eran básicamente semíticas, salvo el persa antiguo, pero claro, el persa antiguo estaba todavía más al este y entonces no se sabía. Empezaron a verse algunos signos conocidos porque aparecen los logogramas mesopotámicos, ¿no? Entonces se lo encargaron a un asiriólogo. A ver, pues venga, buscar un asiriólogo que mire a ver qué pone aquí. Y entonces Hrosny, ¿no? Que era oficial del ejército austrohúngaro, era checo, y en sus ratos libres de la Primera Guerra Mundial, pues se ocupó de empezar a leer esos textos. Y cuál no sería su sorpresa que encontró palabras que le sonaban a indoeuropeo, cosa que ya había propuesto varias décadas antes, o sí, creo que fue a principios del siglo XX, cuando salieron las cartas de la Marna, que aparecieron, eso, la correspondencia entre los egipcios y los hititas, y aparecían pues palabras también que al noruego Knutson fue el primero que propuso que eso era indoeuropeo. Pero claro, se le echaron todos encima y dijo, estás loco. Y el hombre no tuvo la personalidad de decir, pues sí, pues es indoeuropeo. Pues no, se retractó. Y entonces se retractó y entonces llegó Hrosny y fue el que se lleva la gloria de haber descifrado el hitita. Se dio cuenta. La frase famosa fue aquella que leyó de Nu nindagan etzateni wadarma ekuteni, ¿no? Que es, y ahora comeréis pan y beberéis agua, ¿no? Y entonces sale, pues etzateni con la raíz etz, que es la de Edo, ¿no? Y luego ekuteni, que es la raíz de aqua, y beber, ¿no? Ebrius, todo eso. Y el acusativo del an, y uninda an etzateni wadar, ¿no? Y lo más llamativo, el wadar. Wadar es el agua, claro. Dice, parece muy fácil, pues resulta que en ese caso es verdad. Water, es agua, enitita. Entonces, eso, son textos cuneiformes en tablillas de arcilla y bueno, ya hay una tradición, ¿no? Desde 1917, que fue cuando publicó Hrosny el desciframiento, y ya hay una tradición de más de 100 años, ¿no? De desciframiento y de estudio de los textos hititas, ¿no? Fue muy importante el desciframiento del hitita porque nos permitió conocer una lengua tremendamente arcaica, ¿no? Que al principio no se sabía qué hacer con ella, ¿no? Porque el estándar lingüístico alemán la clasificaba siempre a partir de la reconstrucción clásica, ¿no? De la lengua indoeuropea, la reconstrucción neogramática, ¿no? Que es básicamente partiendo de las coincidencias entre el indoiranio y el griego, y eso era como una especie de dogma prácticamente, ¿no? De la indoeuropeística alemana
que era la líder, ¿no?, de toda la indoeuropeística mundial. Y entonces para ellos era absurdo encontrar una lengua que no tenía, pues eso, ni aoristo, ni perfecto, ni tenía masculino, femenino y neutro. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una especie de ornitorrinco aquí. Y entonces para ellos era una cosa que, claro, digamos, la doctrina que ellos adoptaron al principio fue la interpretación conservadora de decir, bueno, si no tiene estas categorías que estaban en indoeuropeo es porque las perdió. Y esa era la doctrina de los indoeuropeístas alemanes tradicionales. De, bueno, esto de litita, pues bueno, pues nada, es que lo perdió y aquí no hay nada más que explicar, ¿no? Pero claro, eso al final resulta que no encajaba para nada y aparece Starteband, por ejemplo, este lingüista británico que propuso que lo que eran las lenguas anatolias eran lenguas hermanas del indoeuropeo. O sea, era un enfoque a la inversa. No está impugnando la reconstrucción tradicional, sino que está diciendo que el anatolio es una rama paralela a la rama indoeuropea, ¿no? Entonces le llamó a la lengua originaria, le llamó indohitita, o sea, como subiendo un grado más el árbol genealógico, ¿no? Y esa propuesta, que también fue muy discutida, resulta que, bueno, pues hoy día se ha demostrado, pues prácticamente de manera unánime que era el enfoque correcto. Es decir, las categorías que no tiene el hitita comparando con el indo-iranio y griego, no es que las perdiera, es que no las había desarrollado. Es decir, que surge de una época en la que esas categorías no estaban. Entonces no hay que buscar ni el perfecto, ni el pluscuamperfecto, ni todas esas categorías que no tiene hitita, no hay por qué decir que las ha perdido. Simplemente es una rama que no las había desarrollado. Es una rama, por eso, tremendamente arcaica y importante para la historia de las lenguas indoeuropeas. Hoy día no se suele hablar de indohitita, salvo en la escuela americana, pero bueno, le decimos indoeuropeo arcaico, indoeuropeo preanatolio, ¿no? Y luego al otro, el indoeuropeo tradicional, pues el core indoeuropean, ¿no? Entonces la reconstrucción, digamos, neogramática sigue vigente en gran parte, pero recolocándola en el árbol genealógico, no es de donde viene el anatolio. Esa es bueno, pues digamos, la clave del Anatolio es esa, que resulta imprescindible hoy día para hacer una reconstrucción antigua del árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas. Gonzalo, no sé si tienes preguntas al profesor García Trabajo. Bueno, un par de ellas, una así más relacionada también con la trayectoria y la comparación con la situación actual, pero ya que estamos un poco metidos así en harina, ¿no? Prefiero hacer primero la segunda, ¿no? Que era más un poco sobre esto, ¿no? Ya que hemos hecho así una introducción general, ¿no? A lo que era litita y demás, eh, eh, pues si ya de paso también podríamos tener la ocasión, sobre todo también para los espectadores que puedan ver esto, de explicar, ¿no? Esto de que dentro del propio hitita también conviven formas del acadio y del sumerio, ¿no? Al mismo tiempo que formas indoeuropeas, incluso sufijos pronominales y demás, ¿no? Utilizados del acadio se emplean dentro del propio sistema hitita, ¿no? Eso, ¿no? Sería un poco así interesante, ¿no? Ver un poco esa convivencia, ¿no? De sistemas dentro, ¿no? Que no son solo préstamos de palabras, ¿no? Como el Ninda este como que hemos comentado de Pan, ¿no? Que es un sumerograma, ¿verdad? ¿No? Incluso se transcribe de manera distinta, ¿no? Si es un sumerograma, si no recuerdo mal, Sí, se pone en mayúsculas. mayúsculas, ¿no? En mayúsculas y no cursiva, y si es Sí, sacadograma en cursiva, ¿verdad? eso es. Eh, eh, Eso es. y ahí, ¿no? Me resulta interesante, ¿no? Esa convivencia de sistemas dentro, ¿no? Y creo que, bueno, para la gente que pueda escuchar esto, que no Sí. conozca así tanto, ¿no? Pues puede ser de interés, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos puedas comentar sobre esto será bien Sí, recibido. aquí hay que distinguir el plano de la escritura y el plano de la lengua, porque el uso de los logogramas, pues claro, viene por la tradición del cuneiforme, ¿no? Los propios acadios ya Sí, usaban sumerogramas, o sea, ideogramas heredados del sumerio, pero los leían en su lengua. Entonces, cuando ellos necesitan, claro, el acadio ya es lengua flexiva, ¿no? Que es algo que no era el sumerio. Sumerio es una lengua aislada, pero ahora se conoce bien. Se sabe que es una lengua más bien, pues, de tipo aglutinante. No era
no era una lengua flexiva, ¿no? Entonces no necesita lo que se llaman los complementos fonéticos. ¿Qué es un complemento fonético? Pues es cuando tú tienes un logograma y necesitas especificar si estás hablando de un verbo, de un sustantivo, de un adjetivo o qué terminación tiene, ¿no? Si es un sustantivo, pues necesita, una lengua flexiva necesita colocar un final para especificar en qué caso está, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que vimos de Ninda, an. Ese an es el complemento fonético para que quede claro que está en acusativo. Es un ejemplo de complemento fonético del hitita, ¿no? Pero ahí está, digamos, está latente la palabra antigua para el pan, que en este caso conocemos, pero también está muy poco testiguada, no podemos estar seguros de cuál era. Sí, es un caso curioso que sabemos lo que significa el signo, y esto pasa varias veces. Sabemos lo que significa el signo, pero no sabemos cómo lo pronunciaban porque no conocemos la palabra hitita en concreto, ¿no? Entonces, esta cadena de, bueno, de lenguas por las que ha pasado la escritura cuneiforme, pues determina su historia y su manera de ser utilizada por todas las lenguas que la adaptan, ¿no? En el caso del hitita, pues cuando ellos adaptan esa escritura, ya tienen toda una tradición de uso pues, de los complementos fonéticos que usaban ya los propios acadios y luego los que añaden ellos mismos, ¿no? Y también están los determinativos, ¿no? Los determinativos son marcas pues de género, pero género en el sentido amplio, ¿no? Marcas de grupo, por ejemplo, un determinativo para divinidad, ¿no? Que no se leían, sino que eran signos simplemente para señalar que la palabra que viene detrás, pues es un teónimo, o es nombre masculino, o es un nombre de un río, etcétera. Y entonces esos determinativos suelen ser siempre también ideogramas sumerios, pero utilizados como determinativo. Entonces, lo que hay que distinguir es el plano de la escritura y el plano de la lengua. El plano de la lengua en realidad no es un caso, no es un caso tan extraño ni es una utilización extraña de la morfología, no. No es realmente que se usen sufijos, simplemente que se adaptan los que los propios acadios habían utilizado. Entonces, por ejemplo, aparece dingir, lim. Dingir es el dios en sumerio. Entonces, los acadios le habían añadido lim, que es el complemento fonético de lo que se leía como el lim, ¿no? Que es el dios en acusativo, Ujú. que es la raíz de Allah, ¿no? Del árabe Allah y del Elohim del hebreo, que es la misma raíz. El Eli o Ilu, ¿no? Ilu, Ilim. Ilu en acadio, Ilim o Ilam, tenemos todas esas variantes, y entonces el complemento fonético lo necesitaban para marcar el caso, ¿no? Ilim sería el genitivo, Ilam el acusativo. En lenguas semíticas ya sabéis que básicamente son tres casos, ya está. Y entonces, Ilum en el nominativo, Ilam el acusativo, Ilim el genitivo. Y entonces los hititas heredan el sumerograma con su complemento fonético acadio. Pero claro, ellos, aunque hereden esa combinación de signos, ellos utilizaban, lo sabemos perfectamente, su propia palabra para Dios, que era pues eso, el Shiun, Shiun, que es el heredado del Dieus, del indoeuropeo. Entonces, la impresión que da a primera vista es de una especie de caos, de mezcla de lenguas, pero eso se da solo en el plano de la escritura. Por supuesto, luego también hay préstamos, ¿no? Pero no es nada extraordinario con respecto a lo que pasa en muchas otras lenguas. O sea, el acadio adoptó un montón de préstamos del sumerio y luego, pues en hitita se adoptan también muchos préstamos del acadio y de otras lenguas circundantes, pues eso, por ejemplo, del ugarítico o de otras lenguas de Anatolia, por ejemplo, el urrita, ¿no? El urrita es una lengua que estaba testimoniada más o menos donde ahora está el Kurdistán, es decir, entre Mesopotamia y los hititas, y entonces actuaron como intermediarios, ¿no? En una gran cantidad de cuestiones culturales. Y ellos en hitita pues adoptaban muchos préstamos, pero no es como puede parecer a primera vista que ellos utilicen una morfología tomada de otras lenguas. No,
Es simplemente que hay una herencia gráfica de uso de los complementos fonéticos, ¿no? Que luego ellos añaden los suyos. Entonces, al final, pues parece un poco un follón desde el punto de vista gráfico, ¿no? El cuneiforme, hay quien sostiene incluso que es una escritura complicada aposta, es decir, que los propios técnicos, sacerdotes y los que se ocupaban de pues eso, de la administración de los templos en Mesopotamia y tal, pues que no querían que la gente supiera leer eso, ¿no? Y entonces el cuneiforme es un verdadero galimatías, precisamente aposta, ¿no? No es como eso, los fenicios, que lo que querían era tener un sistema ágil y sencillo de anotar pues eso, el comercio y todo eso, y los griegos luego, pues más fácil todavía, lo simplificaron incluso más, lo hicieron más sencillo de conocer o de leer, ¿no? Porque los griegos, pues donde no había vocales, pusieron vocales y tal, ¿no? Y hay una evolución clara, ¿no? Desde sistemas muy extraños o esotéricos, ¿no? A sistemas de escritura, pues mucho más sencillos que podía aprender muchísima más cantidad de gente, ¿no? De hecho, los propios reyes hititas eran analfabetos. Ellos tenían a los escribas, pues eso, como subordinados, que eran los que hacían los textos, los que leían los textos que venían pues de la correspondencia con reyes extranjeros y todo eso. Y el rey hitita ni se preocupaba de aprender a leer el cuneiforme ni nada parecido. Pero tenía a los escribas como sus mandados, que eran los que se ocupaban de eso, los técnicos de la escritura. Y no era para nada un aspecto de la cultura que se propagara a la mayoría de la población, en absoluto. Era un procedimiento que estaba restringido a una élite, a una minoría. Gonzalo, ¿algo más para seguir con tu pregunta? Yo tengo otras, pero si tienes más preguntas, Gonzalo, lo No, no, mismo. bueno, pues sí, seguimos contigo si quieres, ¿no? Yo tengo una un poco más general, pero ahora que estábamos hablando no solamente de los hititas, sino de también los pueblos circundantes y un poco de la escala temporal, algo que creo que es interesante, al menos para mí, es interesante saber cómo lo ves, pero normalmente en el mundo en el que nos movemos, gente que estudia filología, pues normalmente los que estudiamos clásicas somos el principio y luego ya te encuentras con gente que ha estudiado cosas más tardías. Entonces, normalmente el mundo grecorromano, sobre todo el mundo griego o incluso griego arcaico, es el origen. Y siempre se percibe lo que llamamos el mundo clásico como el origen. En cambio, para los estudiosos del mundo indoeuropeo, sea a nivel cultural o lingüístico o filológico, la cosa es un poco al revés. Se percibe o se empieza a percibir el mundo grecorromano como el futuro. Entonces, me gustaría saber un poco cómo fue tu transición, si es que la hubo, viniendo de las clásicas, del estudio de nuestros orígenes culturales, en tanto que orígenes, a pasar de ver el mundo griego-romano o griego como origen a verlo como el futuro, lo que vendría después de toda esta época tan arcaica de la que estamos hablando. Sí, bueno, viniendo del estudio de la filología clásica, hay un punto de encuentro muy interesante que es la sincronía entre el mundo micénico y el mundo hitita, ¿no? Entonces, es una buena manera, viniendo de la filología clásica, conocer la época micénica, que fue la época en la que hubo, hoy en día se sabe perfectamente, ¿no? Que hubo encuentros y hubo enfrentamientos y hubo rivalidades por el control de la zona más occidental de Anatolia. Y entonces es muy interesante ver cómo nombres que aparecen en los poemas homéricos, pues están ahí contemporáneos de los textos hititas, ¿no? Es un caso, por ejemplo, muy llamativo, Alaxandus, rey de Wilusa, ¿no? Entonces ahí tenemos esa correspondencia que al principio pues también fue una cuestión que dio unas polémicas tremendas, porque decían, no, esto tiene que ser casualidad, los más conservadores siempre diciendo, no, esto no puede ser, esto es demasiada casualidad, no puede ser. Y Wilusa es Ilios, ¿no? Que es Ilión, y hoy día esto ya no lo discute nadie. Y Alaxandus, pues era el rey de Wilusa, y Alaxandus, claro, es Alexandros. ¿Qué va a ser Alaxandus? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hititas tenían nombres griegos? Bueno, aquí lo que pasa es que estos nombres, Alexandros es nombre griego, claramente, ¿no? Es de herencia indoeuropea, pero estos reyes de zonas cercanas a la cultura helénica, pues adoptaban nombres de la realeza, aunque fuera de otro país, ¿no? Eso
pasaba pues eso, lo mismo que Luis, ¿no? Que viene de la realeza francesa y luego aparece en la realeza hispánica, ¿no? Y ese tipo de conexiones pues se daban siempre en ese nivel, ¿no? De la realeza. Y entonces, pues ahí no es que la filología clásica sea el futuro, que luego también ocurre, claro, pero hay una fase en la que es contemporánea, ¿no? Entonces es más sencillo empezar por ahí. Ese es el consejo que yo daría, pues si el que viene de la filología clásica pues para interesarse de manera muy profunda por el mundo hitita, porque si no, a primera vista parece que no tiene nada que ver, ¿no? Aunque luego encuentras también cuestiones interesantes, no directamente relacionadas, pero que tienen una conexión, ¿no? Es decir, por un lado está esto que se llama la cuestión de Ajiyawa. Los Ajiyawa era, hoy día tampoco lo discute casi nadie, ¿no? Era la denominación que le daban los hititas a la zona del Egeo de los aqueos, ¿no? Akhaioi. Akhaioi son los aqueos y Ajaiwoi, y de ahí Ajiyawa, y era el nombre que le daban a ese reino que estaba en Occidente, en las islas del Egeo y en el continente helénico. Y entonces hay una serie de nombres, pues eso, incluso sale Taruisa, ¿no? Que sería el equivalente de Troya, sale Parillamúa, Parillamúa es Príamos, ¿no? Entonces son nombres que no tenían explicación etimológica en griego y ahora se sabe que eran adaptaciones helénicas de nombres anatolios, ¿no? Entonces Parillamúa tiene una etimología anatolia, claramente, viene a ser algo así como el de mucha fuerza o el que tiene un poder prominente, ¿no? Es la raíz de pro y mua. Mua es el término anatolio para la fuerza y el poder. Y entonces ahí hay una conexión interesante. Por supuesto, luego está la relación, pues, la relación genética entre el grupo helénico y el grupo anatolio que no se puede tomar directamente, claro está. Hay contactos culturales, pero esos contactos no tienen nada que ver con el parentesco lingüístico. Por ejemplo, está la cuestión es muy interesante el origen de la leyenda del Bellocino de Oro, que es probablemente una transposición de un talismán que tenía la realeza hitita, que era un pellejo de oveja que colgaban de un árbol, lleno de cosas, ¿no? Y entonces esas cosas simbolizaban la prosperidad del reino y estaban, pues, eran objetos divinizados, ¿no? Y entonces a partir de ahí apareció la leyenda del Bellocino de Oro. Pues se mezcla con otros elementos mitológicos griegos y entonces hay una serie de conexiones interesantes en la mitología, ¿no? También está el caso del mito, bueno, de los mitos estos de la sucesión de la realeza en el cielo, ¿no? La teogonía que cuenta Hesíodo, y hay un relato bueno, en varias tablillas, ¿no? Que creo que es el texto más extenso de la literatura hitita, que es el Canto de Ulicumi, y ahí sale, y bueno, todo el ciclo de Kumarbi, que se llama, ¿no? De cómo fueron destronándose unos a otros las dinastías de los dioses, y el paralelismo con Hesíodo es total, ¿no? Entonces hay una serie de conexiones en el campo de la mitología que son realmente muy llamativas, ¿no? Y es un punto muy interesante para entrar en el mundo anatolio a partir del mundo helénico, ¿no? Y luego también hay, pues, conexiones posteriores con otras tradiciones. También hay la conexión de los hititas con los armenios. Tampoco es directamente, pero hay préstamos del hitita en el armenio. Y con el mundo indo-iranio también hay una conexión bastante directa en Mitanni, ¿no? Mitanni era este reino que surgió allí donde estaban los hurritas, ¿no? Y eran una minoría gobernante de indoarios. Eran, pues eso, una élite guerrera que gobernó sobre los hurritas, que no eran indoeuropeos, pero se sabe por sus nombres y por los dioses por los que juraban que eran indoarios, es decir, que eran de la estirpe de los indoeuropeos indios, ¿no? De los indios del norte de la India. Es un caso muy curioso porque es el conjunto de materiales lingüísticos más antiguo del grupo indoirán y está testimoniado ahí, en la Anatolia suroriental. Entonces las conexiones con varios grupos lingüísticos
son abundantes, aunque parezca a primera vista que es un grupo aislado, pues resulta que no lo es. Luego, por ejemplo, aparecen los frigios. Poco después de que desaparezca el Imperio hitita, entran los frigios desde los Balcanes y ocupan más o menos la zona central de Anatolia, centro-occidente un poco. Y un caso muy curioso que luego tuvo su reflejo en la cultura europea es el famoso gorro frigio, ¿no? Que usaban los revolucionarios franceses. Pues el gorro frigio no es otra cosa que el gorro hitita. No sé si los frigios se lo copiaron los hititas. Y En realidad la tiene que barretina llamarse, catalana, supongo. o sea, sí, yo creo que sí, eso no lo sé, pero juraría que sí, que tiene el mismo origen o Creo similar, que ¿no? sí, Que sí. así como, Sí. como dobladito por arriba, ¿no? Y, y sí, sí, lo del el gorro frigio en realidad es gorro hitita. Es un poco como lo del cero, el número árabe. No, no, es número indio. Gonzalo, ¿tienes algo más preparado? No, no, está genial, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, muy contento. Los textos estos de Mitani que comentaba eso dieron lugar a muchas polémicas, ¿no? Sobre si, cómo los indoiraños entraron a, ¿no? a la llanura iraña o india, ¿no? Si entraron por allá o por acá, ¿no? Esos textos cuando Y aparecieron. Claro. es un caso, claro, tremendamente complejo porque hay que combinar datos de la arqueología, de la historia, de la lingüística. Y hoy en día creo que el consenso mayoritario es que se trataría de una migración anterior al desplazamiento de los iranios a lo que es la actual Irán, ¿no? La meseta iraní. Es decir, el grupo indoiranio estaba unido pues allá por el 2500, 3000 antes de Cristo, lo que se llama la cultura de Andronovo, que viene a ser pues más o menos por el Kazajistán, Turkmenistán, toda esa zona del Asia Central, alrededor de, bueno, al este del Caspio y alrededor del mar de Aral, por ahí todo. Y entonces y los indoarios se separan, o sea, se desplazan hacia el sur y ahí empieza la separación de iranios que se quedan allí y indoarios que se van hacia el sur. Y una rama de los que se fueron hacia el sur, en lugar de entrar en la India del norte a través del paso de Khyber, ¿no? Por ahí en Afganistán, pues entran, en lugar de ir hacia el sureste, se van hacia el suroeste y cruzan Irán y se asientan ahí bueno, pues en lo que hoy día es el norte de Irak y sureste de Turquía actualmente. Y es un caso realmente curiosísimo porque se sabe que eran indoarios, no iranios, ¿no? Porque iranios podría ser un poco más fácil de entender, aunque la cronología es muy alta, ¿no? Para que sean iranios. Se sabe que los iranios llegaron después y se desplazaron una parte de ellos, porque otros quedaron por allí, ¿no? Que son lo que luego aparece como los escitas, los sármatas, todos esos pueblos pues eso, de la estepa del sur de Rusia, Ucrania, todos eso, ¿no? Los que ocupaban todas esas estepas. Y luego otros se fueron hacia el este, incluso hacia el Turquestán chino, ¿no? Los saces o sakas y los sogdianos que estaban en la ruta de la seda y todo eso. O sea, eh, toda la expansión, el área geográfica que ocupaban las lenguas iranias era mucho mayor que la que ocupan hoy día, siendo hoy día un área enorme, porque más o menos es Irán, Afganistán, Pakistán, el Kurdistán también, quedan los osetas ahí en el Cáucaso, ¿no? Que serían los últimos escitas, ¿no? De hecho, oseta viene de escita y son los últimos restos, ¿no? Y luego los alanos también eran de esta estirpe, los escitas. Ahora, alano es de Ariana, ¿no? La de Ariana como el nombre de Irán. Irán es de Ariana, ¿no? El país de los arios. Y entonces sí, el caso de Mitani es muy curioso, hubo también mucha polémica, mucha polémica. Hay dos libros principales, uno es de Kamen Huber y otro de Mayhofer, ¿no? Que son los dos estudiosos principales alemanes que se ocuparon de esta cuestión de los arios en el Oriente Próximo, ¿no? Y eso, bueno, hoy en día el consenso es ese, que eran una especie de élite guerrera, es un típico modo de dominación que tenían los indoeuropeos, ¿no? Cuando llegaban a una zona donde ellos eran una minoría, pues se erigían en la casta dominante y luego podía ocurrir incluso que esa lengua se propagara, ¿no? Como ocurre, pues eso, muchas veces con la élite, que el pueblo sometido acaba adoptando esa lengua por razones de prestigio, ¿no?
pasaba pues eso con, por ejemplo, los celtíberos en la península ibérica. Se fue propagando la lengua céltica a muchas otras zonas que no estaban celtizadas. Esto ocurrió antes, por supuesto, de la llegada del Imperio Romano. Y se dice que Tartesos también fue un caso así, ¿no? Que había una élite gobernante céltica, ¿no? Argantonio, que era el más famoso rey de Tartesos, pues ese nombre es casi seguro un nombre céltico, ¿no? Con la raíz esta de Argentum, la plata. Sí, lo interesante de los textos de Mitanni es que además, pues eso, tienen unas palabras que son clarísimas, son muy similares al védico y salen nombres de dioses védicos también. Sale Indra, sale los Nasatya. eh, sí, ahora recuerdo Indra, los Nasatya y no sé cuál, hay otro más, sí, el Varuna también sale. O sea que son indoarios, no son iranios. Mitra también, ¿no? Mitra también podría ser iranio, pero es indo-iranio en realidad. Te puedo preguntar un poco si has seguido en los últimos años la polémica, por decirlo así, o debate, que seguramente en el mundo occidental pues no hay tal debate, pero al menos en la India hay mucho debate sobre las teorías del origen del sánscrito, sobre todo, que es lo que les interesa a ellos. Y hay estas básicamente dos teorías opuestas sobre si el sánscrito es originario de la India, por lo tanto sería la matriz o la madre, o correspondería más o menos con la madre del indoeuropeo. O más bien nos decantaríamos, al menos en el mundo occidental, nuestra teoría de base es que sería al revés. Si fueron invasiones o progresivas migraciones, esto se puede debatir, pero básicamente lingüísticamente existen evidencias de que el indoeuropeo llegó desde el oeste al norte de la India. No sé si, aparte de valorar esta polémica desde los puntos de vista que quieras, podrías entrar un poco sobre las cuestiones técnicas del por qué sabemos que tiene que ser una migración o una invasión desde el oeste hacia la India. Sí, hay muchos datos objetivos, es decir, que esto hoy día ya no se puede decir que sea una cuestión que esté debatida, ¿no? O subyúdice o que estén enfrentadas las posturas. Lo que ocurre es que, claro, el caso de la India concretamente es muy llamativo porque hay, no sé si la mayoría, pero hay una gran cantidad de lingüistas indios que se adhieren, que se aferran a la Out of India Theory, ¿no? Out of India Theory es la teoría que dice que el indoeuropeo sale de la India. Y claro, esto es un resto de la época en que en el desarrollo de la lingüística comparativa se pensó que en origen, pues el sánscrito, al ser la lengua más antigua, pues resulta que, claro, que todas las demás, ¿no? Eso fue una deducción que se hizo, que en aquel momento no parecía tan descabellada, ¿no? Que las lenguas de Europa, las lenguas indoeuropeas, vengan todas de la India, ¿no? Y hubo una fase, pues allá por pues los años 30 40 del siglo XIX, pues que predominó lo que se llama la visión sanskritista. Y los indios, claro, se quedaron con esa idea porque les parece pues algo como que da, no sé, cuestiones de prestigio, de que pues es lo correcto, ¿no? Porque la India pues es el origen. Ellos tienen obviamente un orgullo enorme de su cultura y la antigüedad de su cultura y todo esto. Pero claro, la lingüística indoeuropea mm, moderna, ¿no? Pues ya sabe perfectamente una serie de cuestiones que hacen completamente imposible que las lenguas indoeuropeas vengan de la India. Hay razones diversas. Nos podemos centrar, por ejemplo, en las razones lingüísticas, ¿no? Las lenguas indoarias son una rama de las lenguas indoiranias, ¿no? Entonces tenemos las lenguas indoiranias que están formando, sin ninguna duda, un grupo dialectal que es muy estrecho y nadie lo discute. Es decir, existió el indo-iranio antes de separarse, por un lado, en indio e iranio. Entonces, si decimos que el indo-iranio surge de la India, es muy difícil explicar por qué está expandido por una zona y luego esa expansión ya no existe, ya no siguió más adelante, ¿no? Es decir, es una cuestión de coherencia de la dialectología. Aparte de que no es verdad que, como pensaban al principio los estudiosos del sánscrito, bueno, del indoeuropeo,
no es cierto que el sánscrito sea la lengua más tempranamente atestiguada. Hoy día, precisamente, la rama Anatolia se sabe que tiene textos bastante más antiguos, ¿no? Nos podemos remontar incluso pues, al siglo XVI antes de Cristo. Claro, la argumentación de los indios es, bueno, nosotros no tenemos textos tan antiguos, pero nuestra tradición oral seguramente es tan antigua o más como la de los anatolios, ¿no? Pero es imposible arrastrar el indoiranio como tal a la cronología que haría falta para que apareciera el Anatolio, esto ya lo comentamos al principio, que tiene unas características que no encajan con esa morfología del indoiranio. Es decir, todavía podría encajar de alguna manera, forzando mucho, pero podría encajar si no conociéramos nada del Anatolio. Porque, claro, el modelo greco-indoiranio, pues todavía implicaría un poco, pues bueno, habría que explicar también por qué hay una relación directa con el griego y es difícil de explicar. Pero bueno, si se fuerza un poco, diríamos, bueno, hay una serie de dialectos más cercanos entre sí que estarían en este grupo greco-indoiranio y luego el resto, como se ha ido alejando, pues se separa más de lo que tenemos en este núcleo inicial, ¿no? Pero hay una serie de elementos que no encajarían en el esquema y es que desde el punto de vista lingüístico el sánscrito no es ni mucho menos el- la lengua más conservadora. Eso puede parecer en algunos aspectos, ¿no? Porque cuando analizamos los arcaísmos de una lengua, resulta que una lengua que tiene arcaísmos puede tener arcaísmos en algún aspecto de la gramática y en otros haber sido muy innovadora. En el caso del sánscrito, para ceñirnos bueno, al sistema fonológico, ¿no? Tenemos un sistema consonántico que podemos considerar muy arcaico, pero incluso en el sistema consonántico tenemos innovaciones. Las sordas aspiradas, hoy día sabemos que no eran originarias indoeuropeas. No son originarias indoeuropeas porque no las podemos comparar con unas series similares en otras lenguas. Hoy día, precisamente por la teoría laringal, sabemos que lo que los neogramáticos usaban para hacer la reconstrucción de las sordas aspiradas, prácticamente en todos los casos no necesitamos hacer la reconstrucción de las sordas aspiradas, sino que son secuencias de oclusiva más laringal. El caso de rata, por ejemplo, ¿no? Que es la palabra para la rueda. Y entonces tenemos rota en latín, rata en sánscrito, ¿no? Con la sorda aspirada. Y entonces decían los comparatistas al principio, bueno, esto es una sorda aspirada en indoeuropeo. Pero eso no funciona, no funciona porque al reconstruir, gracias a la teoría laringal, con laringal 2 ahí, dental sorda más laringal 2 explica la sorda aspirada que tenemos en el indio antiguo y nos permite también explicar que tengamos la sorda sin más en, en el latín y rota con la A, que es el antiguo colectivo. Es decir, rot más el laringal 2 nos lo permite explicar mucho más sencillo. Esto sin salirnos del sistema de las oclusivas. Luego, por ejemplo, el vocalismo, resulta que el vocalismo del sánscrito es mucho más evolucionado que el de la mayoría de las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, el griego, ¿no? Tenemos eh, la propia ley de las palatales lo demuestra, ¿no? Tenemos la copulativa que en latín, todo el mundo la conoce, ¿no? Senatus populusque, y esto sabemos que en griego da T, ¿no? Esa oclusiva que es labiovelar, en griego da T, con la dental sorda más E, la evolución de la labiovelar. Y esto en sánscrito resulta que da cha. ¿Qué ocurrió con el cha? Pues claro, no puedes decir que esa es la forma originaria, porque es la que más cambios ha sufrido. Solo se puede explicar diciendo, primero, se pierde la labiovelar, se pierde el apéndice de la labiovelar, que es lo que ocurre en todas las lenguas satem, es decir, todas las lenguas que confunden las labiovelares con las velares puras, y entonces hubo una fase en la que era que, ¿no? Desaparece el apéndice y de que pasamos a que. Y entonces en que resulta que hay una palatalización antes de que la E pase a A. Entonces, la secuencia está clarísima. Si no hubiera pasado de E a A,
no habríamos tenido la palatalizada que dio che primero y luego al pasar la E a A, ¿no? Al centralizarse todas las vocales del triángulo vocálico central indoiranio se centralizan todas en A y entonces aparece cha. Si la A fuera originaria, pues no habríamos tenido palatalizada la che, ¿no? Esto que se transcribe con la C en la transcripción del sánscrito, ¿no? O sea, todas esas consideraciones nos llevan a que el sistema vocálico del indoiranio en general es evolucionado y no puede tomarse como el origen de las demás lenguas. Es imposible. Es al revés. Necesitamos hacer la reconstrucción del indoeuropeo y luego a partir de ahí somos capaces de explicar la evolución al indoiranio y al indoario por un lado y el iranio por otro. No hay manera desde el punto de vista puramente lingüístico. Luego están encima cuestiones arqueológicas, ¿no? No hay ningún... Bueno, es verdad que no hay un rastro arqueológico, claro, pero bueno, hay indicios de por dónde llegaron los indoeuropeos. Se sabe bastante bien que tuvieron que llegar por ese paso de Tíber y también hay rastros incluso en el propio Rig Veda, aunque bueno, nunca son concluyentes, ¿no? Pero por ejemplo el Munjaband, que se menciona como uno de las cumbres así sagradas, ¿no? Y se identifica con el Mustagata, ¿no? El Mustagata que está allí en el Kirguistán, es decir, en una sede muy anterior a la sede histórica de los indoarios, que es la India del Norte, Cachemira, el Punjab, todo eso. Entonces, si el Mustagata es el Munjaband, pues está el propio Rig Veda dándonos la pista geográfica de que los que compusieron los himnos védicos en la tradición oral más arcaica no estaban allí, estaban en el Asia Central. Y como ese hay una serie de indicios que confluyen, ¿no? Una gran cantidad de datos en contra de la llamada Out of India Theory. Claro, choca con convicciones también de tipo religioso, ¿no? El hinduista que piensa que Brahma pronunció el Rig Veda, que le llegue un comparatista y le diga que ese estadio de lengua pues no es el originario ni mucho menos, pues para él es una especie de herejía, claro. Y entonces aparecen las ideologías de que esto del indoeuropeo es un invento que hicieron los ingleses en connivencia con los brahmanes para aplastar al pueblo indio y someterlo, ¿no? Y es un invento colonialista inglés, ¿no? Bueno, pero bueno, todo eso ya es política y ya no, Hemos no está. abierto ah, el melón o quizá la caja de Pandora de la cuestión india y de hecho esta es una parte de la carrera de Virgilio que hoy no podremos tratar porque ya pasamos de la hora y para finalizar me gustaría tratar del tema de las laringales, pero bueno, aquí avanzamos ya que si en un futuro podemos tener otra ocasión de charlar, nos centraremos más en la parte del Rig Veda y la cuestión de la India. Y ahora yo al menos mi pregunta final sería la pregunta popular sería ¿por qué las raíces indoeuropeas no se pueden pronunciar? O si puedo formular la pregunta de otra forma, ¿qué son las laringales y por qué son tan importantes? Bueno, eso de que no se puedan pronunciar, claro, está muy bien porque en realidad eso le puede pasar a cualquiera que estudie una lengua muy distinta, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar alemán también dije, bueno, esto no se puede pronunciar. Pero bueno, en realidad mm, es verdad que la reconstrucción con laringales da una sensación como muy algebraica y muy extraña a las reconstrucciones, eso es verdad. ¿Qué pasa? Que se les han puesto números precisamente para no prejuzgar cuál era el valor fonético concreto de esos fonemas que reconstruimos. Hay muchas teorías laringales diferentes, ¿no? La teoría estándar de hoy es la de las tres laringales, ¿no? Decían los alemanes, credo in deum unum et in laringales tres. Y esa es la teoría estándar, ¿no? Luego hay otras variantes con dos, hay con uno, hay una serie de lingüistas que solo admiten una, y luego están los que no admiten ninguna, que piensan que es un fake la teoría, ¿no? Y hay varias publicaciones interesantes al respecto, ¿no? Yo creo que la reconstrucción de laringales es algo que hoy día clarifica mucho la morfología
indoeuropea. Es el punto más importante a favor. Es cierto que puede complicar la fonética, pero por otro lado también la simplifica. Es decir, es un poco en el campo de la fonética, digamos que bueno, que la cosa queda más o menos como estaba. Hay versiones un poco extremas de la teoría. Por ejemplo, la idea que tenía Saussure y los primeros laringalistas era que en indoeuropeo solo había una vocal. Hoy día esto no lo sostiene nadie. Además, es tipológicamente muy, muy poco verosímil. Es decir, Saussure decía, solo hay una vocal E. Y entonces todos los vocalismos diferentes que encontramos en las lenguas históricas proceden de combinaciones de esa vocal básica con alguna laringal, ¿no? Pero hoy día está perfectamente admitido que existe la apofonía E-O, independientemente de laringales, y que también hay vocal A, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la escuela de Leiden rechaza la existencia de la vocal A en indoeuropeo, pero eso también es bastante exagerado probablemente y no choca bastante con la tipología, eso es cierto, y creo que hoy día la mayoría de lingüistas, bueno, no sabría decir si la mayoría o no, pero bueno, yo al menos me adhiero a la idea de que la A también existía como tal, es decir, que una variedad de vocales, digamos, un sistema de 5 vocales normales, porque la I y la U en realidad pues también hay que meterlas en el sistema de vocales, aunque desde el punto de vista estructural se podrían quitar del sistema de vocales, porque serían las variantes vocálicas de los fonemas yod y waw. En realidad es lo mismo, decir que la yod y la waw son las variantes consonánticas de la i y la u, o viceversa, ¿no? Que la i y la u son las variantes vocálicas de la yod y la waw. En realidad es lo mismo, no hay por qué ponerse con esa discusión bizantina, pero claro, existen como vocales y entonces no vale decir que esto es tipológicamente un horror y un Frankenstein, porque tenemos probablemente un sistema vocálico igual de, vamos, tipológicamente normal, de 5 vocales, no hay problema ninguno. ¿Qué pasa? Que al aparecer las laringales y cambiar luego en gran parte los timbres, pues la evolución del sistema vocálico en las lenguas históricas, pues se hace más complicada. Pero la ventaja de la reconstrucción de laringales es que permite explicar anomalías morfológicas, ¿no? La más básica que vio Saussure fue, pues por ejemplo, esta de los verbos atemáticos reduplicados, tipo tizemi, didomi, histemi, que era histami, ¿no? Con la alfa larga. Entonces, ¿por qué tenemos esas vocales largas frente a vocales breves en estos atemáticos, ¿no? Y la reconstrucción con laringales permite reducir esa alternancia, que era una alternancia vocal larga, shva, ¿no? El shva era la reconstrucción que hacían los neogramáticos antes de la teoría laringal, que no sabían o no tenían ningún recurso para poder reconstruir una vocal concreta en determinadas correspondencias. Por ejemplo, la palabra para padre, ter, ¿no? Entonces ponían P, shva, porque resulta que si reconstruyes la palabra con la A, vale, explicas pater, pater, etcétera, pero no explicas pitar, ¿no? Que es el indoiranio que tenemos. Tenemos sánscrito e indoiranio también, en el avéstico incluso desaparece la vocal, pero bueno, es en origen con la I. Y entonces, claro, no se podía reconstruir una vocal concreta y ellos reconstruían shva. Y en esos verbos atemáticos hay una alternancia vocal larga shva, que es una alternancia muy extraña. Y entonces la teoría laringal permite reducir esa alternancia a la alternancia normal, de grado pleno a grado cero. Es una ventaja enorme. Y por ejemplo, otro caso llamativo son las vocales protéticas que hay en griego, pues por ejemplo el tipo aner, ¿no? Aner andros. Y entonces la teoría tradicional dice, bueno, esto es una vocal protética, pero claro, eso no es explicar nada. Eso no es más que decir que hay una vocal delante. Oiga, usted explíqueme por qué hay una vocal delante aquí en aner. Cuando tenemos eso, pues palabras que significan varón, ¿no? Como nero en latín, ¿no? El nero, que es el nombre propio, pero que viene de eso, una palabra que significaba varón, hombre. Y entonces hay un elemento extraño en griego y esa alfa que aparece delante de la nasal se explica en teoría laringal, por una laringal
que está en posición inicial y que en griego vocaliza, y en otras lenguas no. Es decir, luego está apoyada la reconstrucción de laringales por los datos del Anatolio. Aparece anti y nadie reconstruía nada delante de esa vocal, ¿no? En la preposición anti. Y resulta que en hitita aparece hanti y viene a confirmar. No es una confirmación fácil porque se vio que había muchas excepciones, ¿no? Aquí, claro, actúa la idea de los neogramáticos de que las excepciones hay que tener siempre en cuenta que son excepciones mientras no sepamos explicarlas. Y es un principio metodológico que me parece correcto, ¿no? Que siempre hay explicaciones. Otra cosa es que a lo mejor nunca vamos a saber explicar lo que ha ocurrido, pero la explicación existe o debió existir y si somos capaces de encontrarla, pues la encontraremos algún día y si no, no, pero no vale decir, no, aquí hay una excepción y ya está, y no se puede explicar. No, creo que eso es cegar los caminos de la investigación. Y entonces, pues eso, hay datos suficientes en las correspondencias de lenguas anatolias en que por lo menos para Laringal 2 y Laringal 3 hay datos suficientes en Anatolio que se corresponden con esa, que además fue un caso muy llamativo porque esto creo que fue un hallazgo de Van Benist cuando encontró la laringalitita donde había postulado Saussure que tenía que estar, ¿no? Esto se puede comparar un poco a los cálculos que hubo antes de que apareciera Plutón. Y hubo un astrónomo que dijo, no, no, ahí tiene que haber otro planeta. Y antes de encontrarlo, claro, lo predijo. Y entonces aparece. Y entonces es un éxito enorme del método. Y aquí yo creo que estamos ante un caso similar. Se predice que tiene que haber laringales en tal y tal posición y resulta que Litita va y las pone ahí. O sea, las pone, no, estaban ahí. Entonces hay muchos datos a favor, ¿no? Otra cosa es cierto que hay muchos flecos de la teoría y muchas variantes y muchos elementos dudosos, ¿no? En la aplicación concreta de la teoría, pero creo que en conjunto es una teoría válida. Muy bien, pues para cerrar, porque ya me Una hemos última tenido- cuestión, ¿no? Hablando de laringales, ¿no? ¿Qué habría así de verosímil en la teoría adrádica de las laringales con apéndice? Sí, cuando llegué a Alemania era un creyente en esa versión Sí, y de hecho discutí mucho allí con los alemanes porque yo venía convencido, ¿no? Es lo que me habían enseñado a mí en la carrera, pero luego me di cuenta de que esa reconstrucción era superflua, no era necesaria. No es fácil entrar en detalles, pero eso es un poco la navaja de Occam, ¿no? Si tú tienes 6 laringales con valor fonológico diferenciado, que es la teoría de Adrados, claro, así lo puedes explicar prácticamente todo, a costa de complicar el sistema laringal, el sistema consonántico, lo complicas excesivamente, ¿no? Y no hay razones de peso para hacer esa reconstrucción. Otra cosa es que sí, la laringal 3 es posible que tuviera como uno de sus rasgos inherentes una labialización y eso es otra cosa, pero eso no aumenta el número de laringales, es simplemente un rasgo fonológico inherente a una de ellas. Y entonces sí, ahí se apoyaba a Drados, ¿no? En el hecho de que hay indicios de que puede dejar algún rastro de labialización en algún caso pero no hasta el punto de decir todas las laringales tenían su variante labializada y su variante palatalizada y entonces, claro, al final cualquier etimología casi la puedes construir, puedes jugar ahí con ese conjunto de fonemas y claro, es un poco excesivo, pero bueno, hay todavía defensores, pero que yo creo que cada vez menos, ¿eh? Del sistema este de la reconstrucción de las laringales de Don Francisco Rodríguez Adrados, que por otro lado era un helenista excelente. sí, sí. Ahora bien, en cuanto a indoeuropeísta, pues ya la polémica era mayor. Me acuerdo que cuando yo estaba en Alemania llegó una carta, le llegó a mi jefe, el catedrático el Tischler, le llegó una carta de Adrados quejándose de una reseña terrible que le habían hecho. Entonces mandó él personalmente una carta poniendo a parir al que le había reseñado una reseña tan injusta y tan terrible, ¿no? Era un hombre que tenía mucho orgullo personal. Pero era una gran persona, un gran investigador, un gran helenista
Y lo que tenía era, pues eso, el hándicap de que en España en realidad nadie se atrevía a discutirle nada. Y entonces, cuando no se atreven a discutirte algo, entonces empiezas a pensar que siempre tienes razón y eso es un problema. Claro, claro. Y para terminar, sí que con el permiso de la ley, sí que me gustaría, para incentivar al estudio, ¿no? Del público, del público hispanohablante, sobre todo, porque, bueno, hemos comentado al comienzo de la sesión, ¿no? En tu trayectoria profesional, como para profundizar en estas áreas tuviste que ir a Alemania y además, y no, tu caso no es aislado tampoco, ¿no? Otras personas también han tenido que hacer el mismo periplo, ¿no? El mismo viaje para buscar conocimiento, ¿no? Sin embargo, hoy no se cuenta con más ventajas, ¿no? Hoy, bueno, tú mismo estás de profesor activo, ¿no? En Santiago de Compostela, creo, ¿no? Eh, y bueno, hay otros profesores en otras universidades. No todas las universidades de España tienen, de clásicas, tienen departamento de lingüística indoeuropea, pero es cierto que los recursos son mayores, ¿no? Son más accesibles, ¿no? No necesariamente alguien tiene que viajar hoy a Alemania, ¿no? Para hacer una tesis en indoeuropeo aquí en España, y eso es una ventaja, supongo, ¿no? Hay también bibliografía ya en inglés, en otras lenguas, ¿no? Bueno, aunque aprender alemán siempre puede ser, siempre, siempre, Es siempre está bien, ¿no? aconsejable. Claro, siempre es aconsejable. Entonces, bueno, me gustaría eso, ¿no? Que pudieras así, ¿no? Que si, en aras a incentivar el estudio, ¿no? Hacer notar qué ventajas tiene ahora un estudiante para profundizar en estos temas sin necesidad de tener que hacer, ¿no? Que pasar por todas las desventajas que tuvieron que pasar las personas de tu generación y que pasaron, ¿no? Porque además de las bases de datos, ¿no? Online que hay, ¿no? Con un montón de bases de datos, incluso en Nikita tienen una y en alemán también una base de datos muy tal. Bueno, para aprender Nikita mismamente está también, ¿no? La gramática esta también, ¿qué tal está la de Hofna, esta, ¿no? De Merkel y Sí, Hofna, ¿no? sí. Esa es la gramática estándar, sí, sí. Claro, claro. O también Pero luego ahora está ya esta de tiene, Vanderput, ¿no? Esta de, sí, bueno, esa ya es más básica, pero eso, la de claro, Hofner y Melcher es la claro, estándar, ya sacaron hace poco la segunda edición, la sacó Melcher. claro, tiene como dos partes, ¿no? Una con teoría y otra así con ejercicios Sí, incluso, pero ¿no? aparte de eso sacó la segunda edición que tiene bastante más material que la primera, Claro. o sea, es una versión muy mejorada de la primera edición. Lo que pasa es que la tengo en PDF porque, bueno, voy acumulando mientras ¿Cuál voy. tienes? ¿La segunda? ¿La segunda edición? En PDF, en PDF. Esta es la de 2008. Claro, esa es la primera edición, pero la Claro, segunda, yo ahora aconsejo a todo el mundo que si puede se haga con ella. Lo que pasa es que ahora es más difícil de hacerse con ella, porque antes estaba el PDF pues accesible y de la segunda edición ya creo que la editorial le debió decir, oye, que es que así no vendemos nada, ¿no? Entonces yo me claro, lo compré, claro, el libro, pero claro, el libro es carillo, ¿no? claro, esa es la Pero cosa. claro, yo me lo compré porque me dedico a Litita y entonces la tengo que tener. Pero no sé Claro. si tardará mucho algún pirata de estos en sacar el PDF por ahí. No creo que tarde mucho, pero bueno. No, Bueno, es cierto que eso. hoy día para iniciarse en todas estas cuestiones la situación es bastante distinta, ¿no? Incluso es posible quizá incluso llegar a ser especialista en indoeuropeo sin aprender alemán, podría ser. Yo no lo aconsejo porque sigue habiendo un montón de materiales que están en alemán. No es quizá necesario aprender a hablar alemán, pero sí aprender a leerlo, ser capaz de manejar la bibliografía, eso sí que lo aconsejo, ¿no? Que se tenga soltura en la lectura del alemán porque sigue habiendo muchos artículos y muchos materiales que no están traducidos. Y bueno, uno puede coger y hacer la traducción con la inteligencia artificial, pero bueno, mm, no lo sé, yo no soy de esa generación. En todo caso, pues es cierto, ¿no? Que hoy día la situación es muy diferente. Se puede uno hacer experto en muchísimas cosas sin necesidad de incluso de irse a otro país, ¿no? Las ventajas serían de otra índole, serían pues eso, hacer digamos, contactos, tener redes de gente con la que colabores, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias a mis contactos en Alemania, pues pudimos montar estos equipos internacionales con los que conseguimos estos proyectos, ¿no? Que llevamos ya el tercero, que son bueno, pues proyectos de referencia ya de gran importancia en la investigación de lenguas anatorias, ¿no? Y bueno, entre a Diego y yo, pues fuimos los que entramos en contacto con todos y tenemos a los mejores anatolistas en los proyectos colaborando con nosotros, ¿no? El Klockhorst, el Melcher mismo está en nuestro proyecto, Riken en Alemania.
Jakubowicz, ¿no? Todos estos son los primeros espadas hoy día del estudio del hitita, del luvita, ¿no? Que es otra de las lenguas que se han estudiado muchísimo últimamente y muy interesante para entender el grupo anatolio. Entonces, eso, la ventaja de ir al extranjero estaría más bien en ese tipo de cuestiones. Cierto que para ser experto en cualquier cosa, a lo mejor uno no necesita eso, ¿no? Le pasó a un chino que le gustaba mucho el gaélico irlandés y aprendió y hablaba perfecto. Y luego fue, se tomó un avión a Dublín y se llevó un chasco terrible, que no hablaban el gaélico, lo hablaba él, el pobre chino. Pues bien, como hemos terminado con el tiempo que teníamos más o menos acordado, y queremos dar las gracias al profesor García Trabazo por asistir a Bueno, nuestra pues llamada, por venir a nada, esta tertulia. muchas gracias a vosotros y yo encantado para cuando queráis repetir la Pues experiencia. será un placer y ojalá te tengamos como, como colaborador recurrente. Tenemos muchos temas que tratar. No sé si para cerrar querrías decir unas últimas palabras, algo que haya quedado en el tintero. Bueno, en el tintero quedaron un montón de cosas, claro. A mí, pues nada, para cerrar quizá diría que hay que tener esperanza en que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Porque si no, apaga y vámonos. Estamos en una situación complicada, pero también es cierto que, bueno, que tenemos un elenco de gente que en España se dedica a estas cuestiones y que de momento nos mantenemos, ¿no? Y hay esperanza por eso. Hay nuevas generaciones, gente con mucho entusiasmo, ¿no? Y eso es lo que nos permite seguir adelante. Que vamos dejando, o vamos pasando la antorcha, ¿no? A las nuevas generaciones y es algo que es fundamental, porque si no se acaba muriendo, claro. Entonces, nunca hay que tener una visión pesimista y hay que tener los pies en el suelo de que es muy difícil, pero hay que seguir adelante, hay que tener esperanza en que las cosas mejorarán, ¿no? Que te voy a decir yo a ti, Aleix, con el pali y todo eso a lo que te dedicaste tú. Sí, sí. Bueno, yo intento tomar la antorcha y tú fuiste una de mis inspiraciones en su momento y hablaremos de ello en otro momento. Pero nada, te agradecemos muchísimo la colaboración y tu tiempo. Ojalá en una futura ocasión podamos hacer esta charla en persona, quizá, si tenemos un poco más de material y te podemos visitar en Santiago. Y también invitamos a todos los espectadores que hayan disfrutado de esta charla a comprobar la bibliografía del profesor García Trabazo, revisar sus publicaciones, sus traducciones del hitita, del sánscrito. Todo en academia.edu, está casi todo lo que publiqué. Así es, muchas cosas ya están en abierto y nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Lo-